el 22 aniversario de la intendencia en Vicente López del señor Enrique García. ¿Por qué en esta casa? Porque como él siempre lo dice, es hijo de asturianos, estamos en el centro asturiano y hoy colabora con nuestra institución, el Centro Galicia de Buenos Aires, ABCD Corrobión y la Asociación del Partido de Carballino, que tienen algo en común. Las 4 unidades eligieron hace muchísimos años el partido de Vicente López para sentar sus raíces y tener sus casas aquí. El señor lo sabe y siempre ha colaborado. Por eso esas entidades hoy se unen. Y creo que estamos haciendo realidad algo que hace muchos años, cuando lo presenté por primera vez aquí en este mismo salón, dije, el intendente vitalicio de Vicente López. Y 22 años después lo seguimos viendo como intendente, y ojalá que en estos 2 años que le quedan, con almuerzos o cenas y algo más, junte el espíritu, la fuerza para decir, voy a seguir, porque me quedan muchas cosas por hacer y las tengo que cumplir. De cualquier manera, la decisión está en manos del señor Enrique Caponés García. Ojalá se pueda seguir presentándolo por muchos años como intendente. Y ahora sí, terminémonos de formalidades y a comer. Nuestra gaita, nuestro tamborín. Adelante. Fuerte el aplauso. Y como segunda interpretación de esta noche, la banda de gaitas y el conjunto Pelayo de Manolo del Campo nos brinda Ligero Asturiano.
arriba, Pelayo. Y ahora sí, ya se preparan para decirnos hasta pronto con su música y su baile. La banda de gaitas y el conjunto Pelayo nos brindan ahora J de Boal. Fuerte el aplauso. Gracias, Gerardo, y hasta muy pronto. Y ahora su tradicional saludo de despedida. Gracias, Gerardo. Y ahora, terminado este intervalo folclórico,